que el gobierno no puede basarse solo en la fuerza de las armas. Necesita que la gente lo quiera, que la gente crea en él. Y si la gente cree en el gobierno, va a haber gobierno. Y si no cree en él, y si no lo quiere, y si no le obedece porque sabe que no es nada más que nosotros, pues la gente va a decir esto no es nada y se desmorona. Es así. Pero es que todo esto que ha salido, todo lo de Begoña, lo de Cerdán, lo de Zapatero, lo de Ábalos, lo de Koldo, todo esto, hace 5 meses o 6 meses, eran los bulos de los que nos querían proteger. Si llegan a ser capaces realmente de hacer lo que ahora parece que vuelven a intentar hacer, todo esto jamás hubiera salido. Yo creo que están aquí para vivir de nosotros, para parasitarnos, para vivir a nuestra costa, nosotros encerrados, ancianas muriendo sin tener a quien darle la mano y estos ministros pues en casa en el parador, de cariñosas, en el digamos, parador, ¿no? Porque cuando el poder político se arroga la facultad de decidir qué es un bulo, lo que está diciendo en realidad es que la verdad ya no es algo que se discute, es algo que se decreta. Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Black suit mooching from a cold food restaurant. $10 city night, all you want. Wanna lose my money again. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural. Martes 20 de enero. Hoy estamos tristes, triste toda España, tristes aquí en el estudio por el trágico accidente ocurrido el domingo, el choque de trenes con más de 40 víctimas. Desde aquí queremos mandar un abrazo gigante, todo nuestro amor y todo nuestro cariño y seguimos de luto todos por este trágico accidente. Accidente sobre el que, bueno, pues queremos saber la verdad de lo que pasó y más pronto que tarde, si puede ser. Yo creo que toda España está pendiente de saber qué aconteció. Y la verdad es de lo que venimos a hablar hoy, precisamente, de la verdad, de los bulos, de la desinformación y del asunto de fondo, la censura y la libertad de expresión. Hoy venimos a hablar de poder, del poder que pretende decidir qué es verdad, del poder que señala qué se puede decir y qué no. Como algunos ya, nuestros oyentes más avezados ya sabrán, el gobierno está preparando una ley antibulos, un nombre amable. Nos dicen que es para protegerte, para defenderte de la desinformación. Ya sabes, amigo, es por tu bien. Porque cuando el poder político se arroga la facultad de decidir qué es un bulo, lo que está diciendo en realidad es que la verdad ya no es algo que se discute, es algo que se decreta. Y eso, amigos, no es democracia, eso es censura. Y la historia nos da enseñanzas claras. Cada vez que el Estado ha querido proteger la verdad, ha terminado persiguiendo a la disidencia. Hoy, un bulo es una noticia incómoda, mañana será una opinión, pasado mañana será una idea y al final será tu pensamiento. Aquí lo decimos claro, sin pelos en la lengua. La verdad no necesita ministerios. Las ideas no se regulan. La libertad de expresión no se pide, se ejerce. Un Estado que decide lo que es verdad y lo que es mentira es un Estado que no confía en ciudadanos libres, sino que aspira a la ingeniería social, a moldear nuestras conciencias. Y cuando el poder empieza a regular el lenguaje, acaba regulando la realidad.
De eso vamos a hablar hoy, sin miedo, sin filtros y sin permiso. Porque cuando la censura avanza, callar nunca es una opción. Abróchense los auriculares porque comienza la batalla cultural. La batalla cultural, en Radio Libertad. My denim shirt and my old dirty boots, baby, a long time that I have nothing to lose. Y muy buenos días, aquí estamos en la batalla con los guerreros, la brigada de la batalla cultural. Tengo aquí conmigo a Daniel Montesinos. Hola, ¿Qué tal, buenas tardes. Daniel? Pues mira, muchas gracias, encantado de estar aquí un martes más y esperemos que por mucho tiempo. A don Pablo Martín Grande, qué bien puesto tienes el apellido, Pablo. Muchísimas gracias. Eso es todo mi madre. Yo no tengo nada que ver. Un placer estar aquí y a repetir otro martes más, a seguir pasando un buen rato. Muy contento de cómo salió la primera y con muchas ganas de estar aquí siempre que queráis. No te ha caído hate por supuesto. el Y eso, han caído hate también, ¿no? Por supuesto. Y nos hace pues recargar pilas y tener los cuchillos afilados en el sentido metafórico, por supuesto. Muy bien. Don Jorge Muñoz, nuestro youtuber, libertadindividuo.com, ese gran canal, también libertario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vamos a ver si soltamos algún bulo o no. Y bueno, a tope, a tope. Estupendo. Hoy no tenemos con nosotros a Julián López, lo tenemos de permiso, le hemos dado permiso en la brigada de la batalla cultural, pero estará en el siguiente programa con nosotros. Y desde cabina a Julio, el gran Julio, que nos va a asistir técnicamente a toda esta brigada. Y lo que vamos a hacer, lo primero de todo, es pedirle a Julio que, como vamos a hablar de verdad y de lo que el poder denomina bulos, del control de los medios, de las redes sociales, del ministerio de la verdad orwelliano, que al que nos enfrentamos, en definitiva, vamos a pedirle a Julio que nos ponga primero unas palabras de nuestro querido ministro de la presidencia, o de propaganda, según se mire, Bolaños. Por favor, Julio. Este nuevo proyecto de ley derecho a la rectificación, sino que también se podrá rectificar aquellas informaciones que se publican en plataformas en línea o en redes sociales para aquellos usuarios que la ley define como de especial relevancia, que son aquellos que tienen más de 100.000 seguidores en una red social o más de 200.000 seguidores, sumando todas las redes sociales de esa persona. Por tanto, desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, pues estarán afectados por esta ley del derecho a la rectificación. Muy bien, pues ahí tenemos a lo que dice el poder, ¿no? Lo que nos está marcando, ¿no? Sobre la verdad y sobre cómo testar qué es verdad y qué es mentira. No se han quedado ahí, sino que también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos ha dejado unas palabras al respecto en uno de esos clips que ahora está tan animado a hacer últimamente. Imagina que abres una aplicación como esta y te encuentras con una información falsa sobre ti, que te perjudica, que daña tu imagen pública y por tanto quizá te puedas preguntar ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras una propuesta para que el derecho de rectificación también llegue aquí, a las redes sociales. ¿En qué casos vas a poder usarlo? Bueno, pues cuando la persona que haya publicado el contenido tenga más de 100.000 seguidores en una única plataforma o más de 200.000 seguidores en distintas plataformas. En el caso de los medios digitales, lo podrás reclamar siempre. Podrás presentar una demanda sencilla, sin costes, para defender tus derechos que han sido violentados. Y si el Poder Judicial determina que efectivamente la información era errónea y te perjudicaba, deberán publicar una rectificación y avisar también a sus seguidores de esa rectificación. Bueno, pues es curioso porque, bueno, aparte que la legislación española ya cubría todos estos temas del derecho de rectificación, es curioso porque esto era una cosa que era un derecho que tenían los ciudadanos para defenderse de los medios de comunicación. Y ahora parece que el mundo es al revés. Ahora es el Estado, es el sistema el que pretende defenderse de los ciudadanos, ¿no? Es curioso, claro, ciudadanos que tengan más de 100.000 suscriptores o más de 200.000 en varios canales. Daniel, ¿cómo se te queda el cuerpo? Tú que además tienes un canal de internet.
Ajá, pues yo me quedo igual. Una mentira más, una manipulación más. Al final van con la banderita de que nos van a proteger, nos van a ayudar, pero yo creo que es todo falso, que es todo mentira, es todo maquillaje. Y bueno, pues una más de tantas. No sé, no le doy mucho valor yo a estas cosas, ¿no? Al final, pues, otra estrategia de manipulación, de engañar a viejecitas y pues no lo sé, no. Pero es curioso, ¿no? Porque cuando antes todo apuntaba, ¿no? A que pues el peligro de los medios que pudieran soltar bulos, etcétera, ahora ya es que se dispara directamente al ciudadano, ¿no? Al ciudadano que libremente en redes puede expresar opiniones que tienen que ser filtradas y chequeadas por el sistema, ¿no? A ver, yo creo que los medios están ganando una reputación de la no veracidad, ¿no? En estos últimos años hemos visto cómo se han aliado con los poderes para intentar afianzar la mentira, ¿no? Que viene de estos propios ministerios o estos órganos de poder. Y bueno, me puedo poner a dar ejemplos aquí desde el comité de expertos, ¿no? De la pandemia hasta... Inexistente comité de expertos. Sí, vamos. Todo un bulo en toda regla. Todo un bulo en toda regla. Y atacaban a los que lo decían, ¿no? A quienes lo señalaban. Los atacaban no solo desde los organismos de poder, sino de estos medios de comunicación mainstream, digamos, o ya establecidos, ¿no? Bueno, pues que lo venían apoyando y lo siguen apoyando todo el relato que viene de nuestro maravilloso gobierno socialista. Decía mi abuelo, que es su fuente de autoridad, que la única verdad que dice el periódico es la fecha. Y eso a mí siempre se me quedó para la desconfianza, ¿no? Como ciudadano libre y que uno lo que tiene que hacer es informarse, buscar diferentes, contrastar, ¿no? Las diferentes noticias y ver un poco, ir buscando la verdad. Buscar la verdad forma parte de la educación de todos, no que nos la asignen y nos la decreten, ¿no? Desde el colegio prácticamente, y con las memorias históricas y con los libros de historia y con un montón de cosas que se hacen siempre en este sentido. ¿Tú qué me cuentas, Pablo, sobre la verdad y la mentira y los bulos? Aquí hay... En la universidad también. Bueno, claro, aquí hay muchos temas para tocar, la verdad. Yo lo primero que debería decir es que creo que nuestros políticos pasan demasiado tiempo en redes sociales. O sea, les gusta eso. Para eso ya está Jorge. O sea, quiero decir, hay gente que no sé, dices, bueno, estás ayudando a la gente o poniendo tweets. Ahora se han hecho todos TikTok y hacen el ridículo. Pero bueno, aquí hay muchos temas a tratar. Lo que decía Daniel, por ejemplo, el mero hecho de la publicidad institucional. Que las administraciones públicas rieguen de dinero a los medios de comunicación, ya de por sí, eso es como... Ojo, cuidado. Claro, ya te da de qué pensar, ¿no? O como están haciendo con Radio Televisión Española, que siempre ha sido así, pero yo creo que ahora ya han superado cualquier umbral de decencia absoluto. O sea, los consejeros que era una figura externa, de pronto lo primero que hacen al juntarse es ponerse un sueldo y una jornada completa, 100.000 euros al año, gente que, bueno, en fin, yo conozco a alguno que madre mía. Pero luego es que lo más grave de todo es que hoy me he traído un número extraordinario que sacó The Objective con todos los casos de corrupción que ellos sacaron de Pedro Sánchez y su gobierno. Y yo quiero reivindicar, a pesar de lo que dice Daniel, que todavía hay periodismo de calidad en The Objective, en esta casa o en otros muchos lugares, o gente independiente en sus canales, que sí que luchan por esa verdad. Pero es que todo esto que ha salido, todo lo de Begoña, lo de Cerdán, lo de Zapatero, lo de Ábalos, lo de Koldo, todo esto, hace 5 meses o 6 meses, eran los bulos de los que nos querían proteger. Si llegan a ser capaces realmente de hacer lo que ahora parece que vuelven a intentar hacer, todo esto jamás hubiera salido. O sea, ese periodismo que todavía es capaz de ir en contra de lo establecido y de sacar... Vamos, este suplemento es solo un ejemplo, ¿no? Pero todas estas cosas, era fachosfera, era peligrosísimo. Máquina del fango. Máquina del fango. Entonces, al final, pues hablabas de Orwell, volveremos a hablar. Al final, ¿qué es la verdad? ¿Lo que yo diga que es la verdad? ¿Lo que el ministro diga que es la verdad? ¿O solo lo que salpique al contrario? ¿O qué es la verdad? Entonces, yo creo que hemos llegado a un punto en el que hay que empezar a gritarles a la cara y a decirles, ya no más. Porque es que vosotros sois los menos indicados para hablar de bulos. O sea, no he visto a nadie mentir con tanto desparpajo en la historia de España delante de una cámara como Pedro Sánchez. Sí, del minuto 1 hasta el final. El otro día lo estaba escuchando en redes también al ministro de Sanidad de Estados Unidos, a Robert Kennedy Jr., ¿no?
que atribuía un poco que dice, joder, pues si no fuera por Elon Musk, ¿no? La compra de Twitter, ahora llamado X, pues viviríamos todavía en un mundo más oscuro y con más censura, ¿no? ¿A ti qué te parece, Jorge, este tema también en las redes, la posibilidad de que la gente se exprese libremente o cuente ya no su opinión, sino versiones diferentes de los hechos, ¿no? Sí, pues me parece genial. Al final, Internet es lo mejor que hay. Cualquier persona puede decir cualquier cosa y la gente tiene que hacer el esfuerzo de ver si eso es cierto o no. Entonces, tiene que ejercer su espíritu crítico. No tiene que creerse lo que venga desde arriba y seguir pues a cualquier canal o a cualquier ministerio que le diga lo que es verdad y lo que no. Que eso pues es lo que hacía el Pravda o lo que hacía el Nodo del franquismo, que el otro día vi un vídeo que destruían en el franquismo en la década de los 70 un diario, porque no sé muy bien por qué, pero bueno, no iría... Diario Madrid. No iría en consecuencia a lo que les convenía. Ahora es como más ligero, no se hace tan así. Ahora no destruyen pues cualquiera de estas. Ahora simplemente quieren hacerse los portavoces de lo que es verdad y lo que no es verdad, lo cual es muy peligroso. Algo muy importante es la institución de la reputación. Tú teniendo una reputación que tardas mucho en ganarla. Tú tardas años y años en ganar una reputación y tardas un día, una hora en destruirla. Entonces, pues yo creo en esa institución y creo que en el mercado y la sociedad valora eso y ya valora gente, creadores de contenido independientes o lo que sea, que siguen y ven que más o menos le cuentan algo que es verdad y cuando ven que no, pues pierden reputación. Todos tenemos algún amigo que ya sabemos, uy, cuidado, 2 partes de lo que dice igual no me las creo ya de primeras y no va con un papel diciendo nada, ni hay una alerta que suena una sirena cada vez que habla, ¿no? Ya más o menos todos sabemos y pues con estos periódicos o con lo demás también tenemos esa capacidad de discernir, si no se nos trata como niños, que es lo que yo no entiendo, o sea, nosotros cuando vemos Twitter nos podemos creer cualquier cosa, pero luego tenemos la responsabilidad y la sabiduría suficiente para votar al representante del gobierno en cada momento. O sea, es algo que no me da la cabeza. Claro, porque sí, se está tratando a la gente como si fuera imbécil, o sea, como si nadie tuviera espíritu crítico y supiera distinguir lo que es una verdad o de lo que es una mentira, o no tuviera la capacidad de investigar. Y efectivamente, si pues, ves que algo es mentira, pues informarte mejor y buscar otras fuentes o sea, como si nadie tuviera el propósito de buscar la verdad, sino que te la tienes como que tragar, ¿no? Como si fuera ya, viniera empaquetada, ¿no? En un producto y esta es la buena. Y sobre todo por parte, como tú decías, Pablo, de los medios públicos y de los medios subvencionados, ¿no? Porque toda esa propaganda institucional también que hay. Yo entiendo que ahora mismo pues hay una cantidad ingente de información de que es muy difícil con la IA y que este vídeo de dónde es, de qué año es, pero claro, lo que no puede ser es como decía Mises cuando hablaba de publicidad para las empresas, de que haya guardianes, porque entonces el filtro lo van a decidir ellos. Es mucho mejor, por ejemplo, lo que hacen en X, en el antiguo Twitter, de que los usuarios pueden poner el contexto. O cuando tú vas a un restaurante, si ves que el restaurante tiene una estrella y te dicen que han tenido 15 intoxicaciones el último mes, pues no vas. Entonces, yo creo que es la manera de que se llegue a encontrar la verdad o a que tengas por lo menos la sensación de que lo que te dicen puede ser más o menos cierto. Lo que no comprendo es que los guardianes, que son los más mentirosos del pueblo, sean los que tienen que decidir lo que tú tienes que asimilar como verdad o no. Eso es lo peligroso. Claro, porque luego tenemos pues estas verdades establecidas en lo políticamente correcto, ¿no? Toda la ideología woke que te dice cuáles son los nuevos valores que hay que atender y por lo tanto que detrás de esos valores hay veracidad y que fuera de esos valores hay falsedad y... O sea, todo el tema woke, y ya no nos pensemos solo en el tema woke, sino incluso, pues como decía Daniel, con todo lo que ocurrió durante los años oscuros, les llamo yo, del tema de la pandemia, cómo se estaba censurando gente, porque estaba dando otras versiones de las situaciones que había, por ejemplo, el tema de las vacunas, clarísimamente, etcétera. ¿A ti qué te parece, Daniel, la cancelación, esa cancelación que se hace a todo el mundo que no entra dentro del corsé de la verdad oficial? Pues mira, la cancelación, ellos lo pueden intentar. No hay peor censura que la autocensura, ¿vale? Que nos autocensuremos para intentar encajar en el grupo, ¿vale? Debemos entender que el sector público es un parásito que se alimenta del sector privado, ¿vale? El sector privado, a través de intercambios voluntarios, genera riqueza. Entonces, es el sector público el que la parasita esa riqueza y se pone a redistribuirla
para llegar al poder, a cambio de pues, votos, de propaganda de estos medios de comunicación y demás. El sector privado va siempre por delante del sector público, siempre. Como es el huésped, el sector público es el parásito. Entonces ya el sector privado ha desarrollado la solución para cuando nos quieran censurar desde el exterior, cuando el Estado nos quiera censurar. Yo les traigo aquí pues una de esas soluciones, porque como decía Jorge, Internet es maravilloso, Internet ha venido a darnos libertad y no a quitárnosla. Entonces, yo les vengo a hablar un poco de Nostr, ¿vale? Nostr son las siglas en inglés para Nodes and Other Stuff Transmitted by Relays. Eso significa nodos y otras cosas transmitidas por relays. Es un sistema es un protocolo, ¿vale? Un protocolo sobre el que se pueden desarrollar aplicaciones y redes sociales. Estamos acostumbrados a redes sociales centralizadas, ¿vale? Donde una organización la controla, tiene unos centros de datos enormes con discos duros y donde almacena la información. Y ahí hay filtros para censurar determinadas imágenes que pueden ser sangrientas o desagradables, pues no se emiten en ya sea Twitter o Instagram, que Instagram tiene un nivel de censura enorme. Ya lo dijo Mark Zuckerberg, que fue instado por el gobierno de Estados Unidos a censurar las publicaciones. Pues esto de Nostr nace de Bitcoin, como no, la herramienta de la libertad, y nos viene a traer unas redes de comunicación sin censura, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalles técnicos, sí que quiero que nuestros oyentes entiendan que la solución ya existe y a medida que nos aprieten y nos intenten censurar y nos quieran privar de libertad, la sociedad civil irá buscando estas herramientas ya existentes. Recuerden, Nostr, N-O-S-T-R. Porque tenemos, bastantes experiencias sobre la censura de los estados, no de ahora, sino de toda la historia, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, pues en Venezuela se han cerrado cerca de 300 medios de comunicación, en toda la época esta bolivariana, que esperemos que se vaya poniendo fin en algún momento, que decir de China, pero siempre estamos también un poco atendiendo como a que son los medios públicos los que, no estamos atendiendo, sino que pensamos que son los medios públicos los que mayormente ejercen la censura, pero también los medios privados, ¿no? Con ese pensamiento único y con esa autocensura inducida, ¿no? Que tú estabas comentando, Daniel. Tú, Jorge, ¿cómo ves ese desequilibrio o ese equilibrio? Porque, claro, el poder lo tiene el medio público, pero ese desequilibrio entre medios públicos y medios privados a la hora de dirigir a la gente respecto a los discursos, a los relatos... a lo que decía Goebbels de que una mentira dicha mil veces se convierte en una verdad. Sí, yo separaría aquí, sobre todo teniendo en cuenta la financiación y qué medios están financiados y cuáles no. Ese sería igual el primer punto de partida. Puede haber medios privados que también tengan una financiación y también habría que echar el ojo y ver hasta qué punto son dependientes. Entonces, luego en lo que comentabas de la censura en países como Venezuela y así, normalmente no es que, creo yo, cierren directamente un periódico, una cadena de televisión, sino que lo hacen de una forma más suave. Normalmente nacionalizan el producto que usan las radios, por ejemplo, o los periódicos, y simplemente el papel no se lo venden, porque es suyo, todo el papel es suyo, no le damos papel, no le damos tinta, no le damos cartuchos, no le damos micrófonos, y entonces lo hacen así, dicen, no censuro, simplemente hacen estas cosas. Entonces, yo creo que siempre tenemos que tener eso en cuenta, dónde viene la financiación, y que el medio privado normalmente tiende a ser superior, aunque teniendo en cuenta esto, que puede ser privado formalmente, ¿no?, como los bancos, y luego que sean un apéndice del gobierno. Claro, es que nos hemos encontrado con bulos gigantescos, ¿no? Bueno, el bulo del culo ¿no? Por ejemplo, que dice, no, propiamente el gobierno y sacado en todos los medios, ¿no? Total. Luego otras cosas que, por ejemplo, el apagón, ¿no? Que llevamos ya un año sin saber qué ha pasado, pero las versiones no hay versión oficial que ofrecen oficialmente se alejan de lo que presuntamente otras personas que lo investigan pueden decir. Es lo mismo que hubieran hecho con lo que ha pasado este domingo si no hubiera sido porque hay muertos y está la Guardia Civil de por medio. Si hubieran podido, no hubiéramos sabido jamás en la vida lo que pasa ni nada. O sea, es que es la gente que se dedica a tapar la mierda es la que nos va a decir a nosotros. Es surrealista, de verdad. O sea, otro caso, por ejemplo, que hablabais, el de Irán hace nada, que parece que es un tema del que no se quiere hablar. Si no fuera porque Elon Musk manda a los satélites a posicionarse ahí,
No tienen nada, no tienen forma de llegar. O sea, también la importancia de las redes, más si tenemos ya formas de hacerlas aún más seguras de sus garras, pero es fundamental que dejen esos espacios, porque son los que muchas veces destapan la realidad. Y los medios, al final es que los medios convencionales, los hay mejores, los hay peores. Nosotros estamos aquí diciendo lo que nos da la gana, pero es más fácil que todos tienen algo de intereses económicos, porque la publicidad se reparte a todos. Entonces, tenemos que intentar dejar las manos libres a aquellos medios que son totalmente independientes y que nos permiten encontrar la verdad, o por lo menos expresarla libremente. Porque hay un filtro como muy previo, que es el de antes de, o sea, no lo sé, todos son noticias, todos los hechos que ocurren a lo largo del planeta, de los 8 billones de personas, ¿no? 8.000 millones de personas. Sí, te ha salido el estadounidense que llevas dentro. Que llevo dentro, sí. ¿Qué tal? O sea, noticias, todos son noticias, pero claro, los medios de comunicación que están prácticamente todos los globales en 5 o 6 manos, porque claro, luego ahora hay muchas marcas, pero si vas subiendo en la pirámide están en 5 o 6 manos. La primera censura es el no poner, digamos, en la escaleta, o sea, el silenciar un hecho, ¿no? El silenciar una noticia. Entonces, por ejemplo, tú, Jorge, eso, o sea, respecto a las redes sociales, que es que, claro, o sea, es buscar satanizar a las redes sociales cuando son precisamente las redes sociales las únicas que pueden hacer que esos 8.000 millones de personas estén generando noticias o estén transmitiendo la realidad, ¿no? Sí, se vio sobre todo, como comentamos, durante la pandemia, donde se dieron instrucciones a todas las redes sociales para seguir un discurso único y no se podía dudar en ningún momento. Por ejemplo, ahora YouTube sigue teniendo la política de dejar debajo de un vídeo un enlace a Wikipedia, por ejemplo, si hablas del cambio climático o de algún otro tema que sea delicado y que no admita debate, pues te ponen el link a Wikipedia y ya con eso también te bajan el alcance del vídeo. Entonces tenemos los problemas de ese estilo y claro, hay que luchar un poco contra eso. Y no solo tampoco los intereses económicos, que también, obviamente, pero también cada uno tiene su línea de pensamiento, puede ser más de izquierdas, más de derechas, libertario, lo que sea. Entonces tú obviamente tienes el sesgo de tu forma de pensar, tu ideología, y es mentira tu ideología o no, hay que debatirla, es el problema. Si no dejamos debatir, ¿quién decide qué ideología es la buena, cuál es la mala? Si lo que dicen los marxistas está mal, pues yo creo que está mal, pero hay que debatirlo y en ningún momento me atrevería a censurarlos y a decir que no se pueden decir ciertas cosas, ¿no? Yo estoy abierto a debate e intelectualmente cada uno que descubra la verdad y que pues elija qué creador seguir y cuál puede ser más fiel a todo esto. Y luego, por ejemplo, ya se están metiendo incluso en las redes privadas, tipo TikTok. Por ejemplo, vi que A3 Media compró una parte de Actuality, que era como un canal de noticias así, pues ya se metió. Entonces ya se ve que se están este paso, digamos, modernizando y metiéndose en las nuevas redes, porque obviamente se tienen que adaptar. Y se están adaptando. Por eso también hay que ser independiente y tener todo esto en cuenta. Claro, porque luego están como las fuentes, ¿no? Yo cuando era pequeño, y cuando no era tan pequeño, cuando quería saber algo, pues buscaba en un libro o en la enciclopedia, ¿no? Que tenía allí en casa, ¿no? Ahora tenemos Wikipedia. Pues Wikipedia también sufre censura, aunque es un ente precisamente de orden espontáneo, ¿no? Y de contribución de todo el mundo, también sufre censura y ya te están sesgando determinadas cosas que en un momento dado se cancelan, ¿no? Entonces, hay iniciativas para hacer redes paralelas, digamos, a la propia Wikipedia, etcétera. Pero es un poco también lo que estaba diciendo Jorge, la manipulación del lenguaje, ¿no? En el momento en el que empiezan a manipular el lenguaje, ya están manipulando lo que es la verdad y lo que es la mentira. Tú, Daniel, el tema de la manipulación del lenguaje, ¿cómo lo percibes? O sea, tú vas viendo cómo realmente, o sea, nos van sesgando, nos van conduciendo con una manipulación de incluso las acepciones de las palabras. El otro día hablábamos especulador, ¿no? Y cayó hate por el tema de blanquear, ¿no? Es decir, oye, especulador, vete también al diccionario y busca que no es, ¿sabes?, un ser maligno que está, etcétera, ¿no? Entonces, todos somos especuladores, ciertamente. Sí, yo obviamente pues me doy cuenta de una manipulación del lenguaje, como interrupción voluntaria del embarazo, palabras así que suenen más bonitas para intentar meter cosas horrendas en nuestras vidas cotidianas. Y bueno, no sé qué recorrido tendrá, porque al final el lenguaje es una institución social evolutiva que va evolucionando con el paso del tiempo y no puede ser dictaminada por nadie, ¿no? Entonces, pues no sé si las generaciones futuras, estos bros que están viniendo ahora, pues lo adoptarán, no lo adoptarán. Al final
Nosotros temporalmente somos una motita de polvo, ¿no? Que estaremos unos años aquí y el lenguaje pues seguirá existiendo, ¿no? Uno de los hate que más me han gustado es de que hemos tergiversado hasta hacer irreconocible la palabra libertad. Que, claro, en Radio Libertad, la batalla cultural, libertad, en fin, ha sido... Pero bueno, una cosa que decía Jorge que a mí me hace mucha gracia es cuando pues el típico contertulio de izquierdas se pone muy digno y dice: es que no deberían invitar a este programa a que vengan a dar esos discursos fascistas de no sé qué, porque no sé qué, porque no sé cuántas. Y dice, bueno, al final... Y luego encima ponen en Twitter la falacia esta de Popper, que encima ni siquiera es verdad, ¿no? De que hay ciertas ideas que no hay que dejar que se expandan, que es que tampoco no lo dice Popper en ningún momento, por cierto. Y claro, al final te da la sensación de que eso... Pero es que lo consiguen ir, lo que tú decías también, Emilio, consiguen que vaya calando. ¿Por qué en este mundo ser comunista es algo y ser nazi? ¿Y hay alguna diferencia realmente entre una cosa y la otra? Totalitarios ambos. Entonces, quiero decir que se consigue que al final eso, que es lo más peligroso también, no solamente que el país te diga una cosa o que Radio Televisión Española tenga a un presentador y a su novia trabajando en el mismo... es todo, eso lo puedes llegar a comprender porque es parte de la mafia que nos están metiendo, ¿no? Pero el hecho de que poco a poco empecemos a creernos que hay ideas que no se... Lo que dice Jorge, todas las ideas son ideas. Y el que sea de cualquier idea, yo estaré en total desacuerdo con él y debatiremos concienzudamente en contra de ello. Pero todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, sea la que sea. Porque si no, en el momento en el que limitas eso, ya vienen los guardianes. Y cuando hay un guardián, ya estás a su amparo. Y eso es lo que le gustaría. Tú imagínate a Pedro Sánchez decidiendo qué es la verdad y qué es la mentira. O sea, es que se acabó, o sea... Y el relato, ¿no? O sea, a mí esto horrible de el relato, ¿no? Que es como eso, como voy vistiendo la mentira para endulzarla, ¿no? Y metérsela poquito a poco a todo el mundo, ¿no? En todos los lugares. Pero lo han conseguido, pero yo pienso que ya la generación de Jorge, eso está, por ejemplo, está cambiando. Muy evidente cuando, precisamente lo que estamos hablando, cuando la pandemia, etcétera, pues todo el tema del relato, además, o sea, cuando tú ves que hay una concertación de todas las voces que van en el mismo sentido, entonces tú tienes que sospechar, ¿no? Aquí hay evidentemente hay un engaño, ¿no? Y luego hay gente que le están cancelando, que le están metiendo hates por todos los lados, yo qué sé, el jugador este del Atleti, Llorente, ¿no? Porque simplemente se expresa, señala pues cosas que él ve, ¿no? Por ejemplo, el cielo, las estelas o no sé qué, bueno, su criterio, ¿no? Y es como, o sea, la cancelación del personaje por cualquier libertad de expresión que se salga un poquito, ¿no? del tiesto, ¿no? De la verdad oficial y de lo políticamente correcto. Iba a decir una frase, pero la va a decir el autor de la frase después, así que no la voy a decir, pero es que, ¿verdad? ¿Qué miedo tenemos? Si tan seguros estamos de que lo que pensamos es correcto, ¿qué miedo tenemos de que la gente diga lo contrario? Si tú vas a tener argumentos suficientes, decías tú, Armil, tampoco tiene muchas cosas interesantes, que nunca podrás decir que tienes la razón en algo si no escuchas a todo aquel que tenga algo que decir al respecto. Pero como eso es imposible, nunca vas a poder estar 100% seguro de algo. Y si tú no dejas que la gente dé su opinión, no vas a poder ni asegurarte de que la tuya es la correcta, ni cambiar de opinión, que es algo muy interesante. Entonces, si no dejas esa libertad de que todo el mundo opine, todo el mundo ejerza exprese sus opiniones, ¿qué queda? Es que yo creo que hay un problema, y es que mucha gente no sabe defender lo que piensa. O sea, yo me fijo mucho cuando empiezo a debatir, se cierran en banda y no quieren debatir. Es como, yo tengo estas ideas, tampoco sé muy bien cómo argumentarlas, y hasta aquí no, porque es lo que te inculcan desde la educación, que bueno, si se puede llamar educación, o yo la llamaría mejor escolarización obligatoria. Adoctrinamiento, me gusta más. Me gustan estos temas. Sí. Y luego, sobre todo, también a través de los medios de comunicación, ¿no? Porque tú solo en la escuela, pues bueno, te lo chapas, te olvidas y demás. Y luego tienen que darte la traca a través de los medios de comunicación y crear una hegemonía de pensamiento, porque en un sistema democrático, obviamente, sería complicado que no hubiese esa hegemonía. Entonces, ese pensamiento tiene que ir acorde a lo que nos dice el gobierno. Por eso, pensadores como Etienne de la Boétie, David Hume, incluso Mises, siempre decían que el gobierno no puede basarse solo en la fuerza de las armas. Necesita que la gente lo quiera, que la gente crea en él. Y si la gente cree en el gobierno, va a haber gobierno. Y si no cree en él, y si no lo quiere, y si no le obedece porque sabe que no es nada más que nosotros, pues la gente va a decir esto no es nada y se desmorona. Es así. Sí, como herramienta del adoctrinamiento, pero precisamente para tener a todo el mundo ya formateado, ¿no? en
en la ideología imperante. Porque fíjate, por ejemplo, que luego hablaremos, bueno, ya he citado antes de la novela de George Orwell, y hablando también un poco de la memoria historia, ¿no? Como en la novela va reconstruyendo todo el pasado, ¿no? El tipo trabaja en un sitio que le van dando noticias de que han pasado, que son medio actuales y tal, y las va reescribiendo, ¿no? Todo el reescribir toda la historia, ¿no? Que es un poco, pues eso, el cambiando el pasado, formatear, digamos, de nuevo el presente. Y eso es más que censura, es la tergiversación de todos los hechos que te permiten desde ahí luego tener un juicio crítico para poder formarte y para poder tener una opinión en el futuro, ¿no? Esos ciudadanos adoctrinados, Daniel. Pues sí, se están acostumbrando a que haya una veintena de ministerios, ¿no? A nos traerán el Ministerio del Amor, el Ministerio de la Verdad, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que es un poco lo que dice Jorge, ¿no? Hay que dejar de creer en el Estado, en el gobierno, hay que dejar de pensar que están ahí para protegernos, para ayudarnos, porque yo creo que me puedo equivocar y estoy abierto a debatir otras ideas, pues yo creo que están aquí para vivir de nosotros, para parasitarnos, para vivir a nuestra costa, nosotros encerrados, ancianas muriendo sin tener a quien darle la mano y estos ministros pues en casa de cariñosas, en el digamos, parador, ¿no? con En el parador parador de de ropa Teruel, y claro, con claro. El parador de Teruel. Y luego lo que es la estadística como mentira, que efectivamente esto viene de Estado, ¿no? La estadística como mentira básica por parte del gobierno, ¿no? La manipulación del gobierno y del poder en general, porque ya no me gusta hablar del gobierno en particular, sino del poder o del Estado en general, manipulando las cifras para dar para falsificar los hechos. Toda estadística tiene un 90% de mentira, porque claro, según la tomes, de donde la tomes, todo tiene un 90% de mentira, pero claro, en grandes temas que encima están polarizando la sociedad, pues tema inmigración, tema batalla de sexos, está también que se está pergeñando, un montón de historias, la manipulación de la estadística, Pablo. Justo publico en febrero un artículo sobre esto en la revista Avance de la Fundación para la Libertad, que me ha encargado nuestro compañero Bosco, al que le mandamos un abrazo. Grande Bosco. Pues justo hablo de esto, de las matemáticas de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y su gobierno en los últimos tiempos han falseado todos los datos estadísticos más importantes para medir la economía. No, pero no solo el paro. O sea, empezaron con el Producto Interior Bruto, el PIB, que ya es la base para todos los cálculos que se hacen hoy en día. Pues si tú ves una gráfica de Eurostat, el único país de la Unión Europea que tiene un asterisco porque la metodología es no se sabe cuál, es España. Y a partir de ahí ya viene todo maleado a su gusto. Pero es que también lo hicieron con el IPC. Hicieron la triquiñuela de la cesta de la compra, la que les dio la gana, quitaron aquellos productos que iban a subir más, metieron los que iban a subir menos y ya tenemos otra trampa hecha. Se inventaron otro índice para el precio de las casas para que los alquileres no pudieran estar ajustados al precio real de mercado. Y ya la última es la del desempleo. O sea, hay 1 millón y pico de personas, esto la calle lo dice muy bien todos los días, se lo recuerda. Hay personas cobrando la prestación por desempleo que están en las estadísticas como ocupados. Los fijos discontinuos. ¿Cómo es posible que haya gente cobrando el paro? Magia. Así le llamo yo, prestidigitador de la Moncloa. Es que les da todo igual. O sea, y esa es la gente de Coldo, de Ábalos, de la Chistorra, de las saunas. Esa es la gente que nos va a decir a todos los españoles qué es la verdad. ¿En serio? Sí, Yo no diría que sea tampoco solo España, que también, pero son todos los gobiernos, todos los partidos, y puede que en este en especial lo sea más que los otros. Tampoco lo sé, pero se puede batir. Decía Rothbard que la estadística es el talón Aquiles del gobierno. Es decir, el gobierno necesita la estadística para ver, porque sin estadística está ciega, pero también puede ser su condena de muerte. Es decir, ¿para qué quiere el Estado saber quién es más gordo, quién es más alto, más bajo, si eres hombre, si eres mujer, si estás trabajando? Si no, para intervenir. Entonces, dice, el colectivo de los gordos se une y dice, joder, ganamos menos que los flacos. Y queremos que nos den subvenciones, queremos pagas, porque los flacos ganan 3,2% más. Entonces, se hacen ahí su grupito, y es que es así. Entonces,
Básicamente la estadística es para eso, para intervenir y para, bueno, yo creo que también divide a la gente y para manipular y ir según lo que quieras, pero como decimos aquí, no puedes extraer teoría de la historia, tienes que tener primero una teoría y luego pues ver las estadísticas y demás, pero no la estadística te dice una cosa, ¿no? Se puede interpretar de diferentes formas y por eso se interpreta cada uno como ve. Pero y el miedo y el pánico que le tienen a las redes sociales, o sea, esta criba que pone, que oíamos en el audio de Bolaños, Es que no tienen control. más de 100.000 seguidores, pueden porque claro, ya o sea, no es porque no les importa en el fondo la verdad o la mentira, lo que les importa es si el que lo dice tiene repercusión, ¿no? Que Porque se si les tú caiga el mientes, relato. oye, pues como te van a escuchar 4 gatos, pues no importa. Ahora, si tiene repercusión, oiga, cuidado y tal. Cuando además, o sea, el miedo a las redes sociales es el pánico, porque los medios de comunicación tradicionales lo que están es perdiendo masivamente, ya no solo oyentes, sino la fiabilidad. Lo que decía mi abuelo, que la única verdad que dicen es el periódico es la fecha del Sí, del día. tienen miedo. Es que en el ciberespacio ellos no tienen soberanía, no tienen control territorial como lo pueden tener en el mundo físico, ¿no? Entonces ahí pues se les va de las manos. Se les va de las manos. De hecho, más del 90% de los delitos cibernéticos pues no se resuelven, ¿no? Entonces hay que entender que esto está cambiando, ¿no? La era de la digitalización ya está aquí. Muchos jóvenes ni encienden la tele. Y si la encienden es para poner en Netflix, ¿no? O en Madrid. O en Madrid. Y algunos que no somos tan jóvenes, que hace muchos años ya que no vemos la televisión. También, porque ni nos estarán escuchando por la radio, nos verán luego los shorts en redes Exacto, sociales, exacto. nos verán en YouTube. Es que está cambiando y es que se ve ya follow the money, ¿no? ¿A dónde va el dinero? Ya los patrocinadores no van a la tele. Ya quien mantiene la tele son los parásitos de los gobiernos con las subvenciones, o por lo menos aquí en España, ¿no? Entonces, está cambiando, las empresas lo saben, se publicitan en medios no convencionales, ¿no? Y bueno, y yo me alegro y hay que hacer uso de esta herramienta de Internet, que es maravillosa. Y bueno, pues yo animo a la gente a que pues, pierda Oye, ese miedo. Pero luego es que hay una brecha generacional ahí, ¿no? O sea, Ujú. todos los gobiernos también, o sea, intentando que las televisiones, ha habido una generación que ha nacido con la televisión, o sea, todas las personas que tienen ahora más de 50 años han nacido pegadas a la televisión, y la televisión es como la fuente de la verdad, pero ahora, claro, se les empieza a desmontar ese mensaje único, ¿no? De las grandes pantallas como la del Gran Hermano, porque la gente más joven, evidentemente, o sea, ni se informa por ahí, ni se cree, ni mucho menos, o tiene más criterio del que le dicen en la televisión, y se busca sus propias fuentes en Internet. Entonces, tú ahí, Pablo, Jorge, ¿cómo lo ves el tema de la gente más joven? Y luego también, y un segundo asunto que os pongo encima de la mesa, que es también como la inteligencia artificial, que se le nutre de todos esos hechos y de todas esas noticias y de todos esos libros y de todo eso, o sea, de todo lo que ha habido hasta la fecha, como también puede coger un sesgo y acabar diciendo, como la gente es vaga y somos todos, pues vaya a ver qué me dice la IA, ¿no? Y la IA entonces, si la IA me miente, yo lo voy a dar por verdad y ya me voy a quedar ahí por la ley del mínimo esfuerzo. ¿Tú esto cómo lo ves, Jorge? Yo También creo- centrado en la edad. Sí, a ver, yo creo que la gente joven pues puede ser más o menos crítica, pero bueno, al menos sí que nos informa solo a través de la televisión, de dejar pues el mítico canal siempre puesto y escucharlo ahí mientras haces otras cosas, sino que pues siguen a diferentes creadores de contenido, pues decir que bueno, están todo el día en TikTok, igual sí están pasando reels y viendo tonterías, que bueno, de vez en cuando también está bien, no todo el rato, pero sí, se informan, ven diferentes creadores de contenido y ya ellos se van formando una opinión, ¿no? Porque normalmente la opinión, los que difieren, bueno, entre el público, estas opiniones y demás, suelen ser, digamos, los intelectuales, ¿no? Que es lo que hizo, por ejemplo, el marxismo, sobre todo siguiendo a Gramsci, que decía que querían crear hegemonía a través de la educación, los medios, entrar en las universidades y hacer una estrategia a largo plazo para ellos crear socialistas. Entonces no tenían que hacer una guerra, no tenían que ir en una revolución, sino que lo único que tenían que hacer era crear socialistas y con eso ya estaba. Pues nosotros podemos seguir un poco esa táctica e ir poco a poco a través de los medios, a través de la educación y demás, pues creando esa hegemonía más libertaria y más libre, obviamente abriendo un debate, ¿no? Pero una técnica, digamos,
que siempre estas ideas vienen desde aquellos difusores de opinión, porque la gente no suele hacerse sus propias opiniones normalmente. Ni yo tampoco, ni nadie, hasta que, bueno, hasta cierto punto sí que obviamente puedes ampliar, pero normalmente es lo que tomamos a través de la radio, a través de la escuela, a través de divulgadores, y poco a poco es como nos formamos. Entonces, la gente joven yo creo que ahora está un poco eso, en seleccionar quiénes son sus creadores de contenido, sus divulgadores, y ellos formándose una opinión. Y después de eso, yo creo y animo a que sigan ellos ampliando por su cuenta, leyendo, etcétera. Claro, pero es que un TikToker que diga ya no que la Tierra es plana o que la Tierra es redonda, sino que diga que la Tierra es cuadrada. Si tiene más de 100.000 seguidores o 200.000 en varios canales, oiga, es que es perseguible porque está contando un bulo. O sea, ¿es necesario perseguir a esa persona que está diciendo que la Tierra es cuadrada? Claro, es que ¿quién decide que es un bulo? Es que volvemos al mismo problema. Y luego cuidado cuando dejas que el Estado se meta a decidir la verdad y lo que no es verdad, porque se va a meter en más cosas. Se va a meter en la religión, se va a meter en tu vida privada, se va a meter en tu cama. Entonces, cuidado cuando dejamos el Estado meternos ahí porque no nos gusta que diga estas cosas, ¿no? Además, muchas veces estas leyes también se les vuelven en contra, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de la ley Mordaza que hizo la supuesta derecha, acabaron llevando a... no había hecho bueno, ahora no recuerdo, creo que la izquierda, habían llevado a Pablo Hasél finalmente, o sea que le salió, digamos, torcido. El tiro por la culata. El tiro por la culata. Entonces suele volver como un boomerang estas leyes. También luego les va a afectar al PSOE si las sacan ellos. Hombre, afortunadamente lo bueno que tiene el Estado es que son una panda de inútiles. Con lo cual, menos mal. Con lo cual, afortunadamente, no llegan a controlar realmente todo. Yo creo que se nos está yendo el tiempo, pero bueno, simplemente, pues también, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Reino Unido es para otro debate incluso, ¿no? Pero yo creo que es importante, lo dejamos así sobre la mesa para que también los oyentes digan algo, ¿no? Porque yo creo que es importante plantearse también los cimientos de los debates que se van a producir o que se están produciendo, ¿no? Y aquí el debate también está en qué es la libertad de expresión y en qué límites tiene la libertad de expresión, ¿no? Que sería un tema que también yo creo que todos deberíamos pensar un poco, porque esos son los estandartes que ellos se supone que van a mostrarnos para nuestro bien, ¿no? Y luego, bueno, lo que decías de la televisión, también hay que decir que es normal que la gente deje de ver ciertas cosas, porque tú veías los programas que hacía Sánchez Dragó, con Escotado, o El Loco de la Colina, o cualquier tertulia, que tú puedes ver un vídeo en YouTube de esas y nadie se interrumpe. Puedes ir viendo la imagen de cuándo quieres que hable cada uno y ahora ¿qué tenemos en la tele? Sí, un programa como aquellos clásicos de La Clave o lo que tenemos sea. en la tele. Yo lo que no sé es cómo no... Santa Olaya. Bueno, pues no quería mencionar yo, pero... No sé qué tenemos en la tele y muy cogido por... Pero en Radio Libertad hay cosas buenas, pero lo que de verdad, y por lo que lo queremos poner, porque de verdad es un temazo, es el temazo de Tangerine. Bueno, pues el otro día os puse Madison Avenue, que es una canción que hablaba sobre Memphis, Tennessee, y era la calle donde yo estaba, pues la que me llevaba al centro, a Beale Street, que es donde empezó gentecilla como B.B. King o Elvis Presley, casi nada al aparato. Y hoy traigo una que se llama Don't Say, Don't Cry, Don't Lie, que viene a decir que a esa gente que habla mucho para no decir nada, como dicen también los cigarros, esa gente que todo lo que dice pues es demasiado y demasiado poco veraz. Así que ahí va. Pues Julio, adelante. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad.
Y queremos dejar a nuestros oyentes una recomendación sobre esto que hemos estado hablando, la verdad, la mentira, la censura, ¿no? Que es el libro 1984 de George Orwell. Es una verdadera maravilla sobre un futuro distópico. Yo creo que es un clásico que no vale ver la película. Bueno, vale verla, pero luego hay que leer la novela o al revés, ¿eh? Tanto monta tanto, pero es un libro fantástico. Se lee en nada toda la parte que hemos estado hablando de la neolengua y cómo esa atmósfera que va cerrando y va cerrando al personaje, ¿no? Hasta, bueno, no quiero hacer el spoiler, ¿no? Pero es un libro fantástico. Es un libro tan fantástico que lo podemos comprar, por ejemplo, en una librería como Vitancap, ¿no? Sí, así es. Ese y muchos otros libros se pueden comprar en Vitancap. Y no solo eso, sino que en Vitancap podemos aprender también a usar estas herramientas que nos van a ayudar para la libertad de expresión, para la libertad financiera. Todo herramientas tecnológicas, digitales, que pues de forma sencilla pues podemos ir aprendiendo gracias a Vitancap. Alguien que nos daba lecciones gigantescas de libertad era Antonio Escotado. Y tampoco nos queremos ir, hablando de un programa de la verdad, sin dejar un magnífico corte que decía el maestro Antonio. Julio, por favor. La verdad se defiende sola, siempre que no sea incapacitada por manos humanas de sus armas naturales, que son la libre argumentación y el debate. Profesor, solo el embuste, solo el error necesita la promoción del gobierno. Solo el error necesita el apoyo del gobierno o la promoción del gobierno. Bueno, Jorge, ¿qué te habías quedado en el tintero? Me decías antes que te habías quedado con sí. algo ahí dentro. Suéltalo. No, es en relación a lo que comentabas ahora del libro de George Orwell. Digo que es curioso que tenemos también un poco este otro libro, ¿no?, de Aldous Huxley, que es Un mundo feliz. Entonces, podríamos preguntarnos a qué nos parecemos más ahora. ¿Quién acertó más, Huxley o Orwell? Yo creo que Huxley. Orwell sí que tuvo cosas, ¿no?, como la pandemia, parecía que era más 1984, ¿no? Totalmente. Pero en general, con el Soma ahí, todos felices, todos con la dopamina, con el TikTok así, sin tener un espacio igual para nosotros mismos nunca, ¿no? Siempre con cosas, sin ningún momento libre para pensar, todo el rato en YouTube, en las redes. Ahí yo creo que es un poco más Huxley. Y también comentar un poco las similitudes que tienen y las relaciones entre ambos libros. Porque no sé si lo sabíais, Aldous Huxley fue profesor de George Orwell en el Eton College, en el prestigioso Eton College, que pues de él aprendió, que le dio clases de francés, y luego también su familia estaba muy apegada a unos temas como la de Huxley, como la UNESCO, que su hermano Julian había sido director de la UNESCO, y todo este tema de la ciencia, el evolucionismo. Incluso su abuelo se llamaba el Bulldog de Darwin, que estaba también todo metido en el tema eugenésico, de la evolución. Entonces, incluso su medio hermano estaba metido en el tema de la medicina, de la ciencia, le dieron un premio Nobel. Entonces estaba como muy metido, digamos, no es que el libro salió de la nada, ¿no? Vemos que estaba un poco... Todas estas relaciones de su familia, pues era un poco el paradigma, y es a donde pues un poco veían llegar eso. Entonces es curioso esto. Claro, porque el mundo feliz es eugenesia pura, ¿no? En el momento en el que las personas ya nacen, ¿no?, con categorizadas alfa, beta, gamma, delta. No hay propiedad privada, todos son de todos. Privada, ¿no? Y es un poco también, pues efectivamente, ¿no?, un acierto respecto, una evidencia, ¿no?, respecto a la actualidad en aquello que estábamos también un poco hablando, ¿no? Ahora con el miedo ludita a la IA, ¿no?, a la segmentación también un poco de la sociedad en un futuro, ¿no? Que los robots y tal dejen apartados a la gente, ¿no? Y seamos todos épsilon, ¿no? Y queden 4 alfas y seamos todos épsilon, pero luego estén los robots haciendo Hay mucho miedo con el tema de la IA, ¿eh? Mucho ludita por ahí. Mi padre siempre me dice que hoy en día, con esto de la IA, no se sabe qué es verdad y qué es mentira. Y eso es maravilloso, porque no te puedes creer nada. Claro. Y así debe ser. Mira, dentro de la industria de Bitcoin hay una frase muy famosa que dice "Don't trust, verify". O sea, no confíes, verifica. Claro. Porque lo puedes verificar todo. Hoy en día vivimos en la era de la comunicación y bueno, pues ese es un poco el mensaje. Maravillosa la IA, no nos podemos creer nada. Y así debe ser. Solo creer las fuentes que no son confiables y tienen reputación para nosotros, ¿no? Claro. Es que realmente no hay que tener miedo a la tecnología, porque además en la tecnología tienes 100.000 posibilidades más de buscar la verdad.
y de ser un ciudadano libre y perseguir eso, pues la búsqueda de la verdad y no ser adoctrinado y no creerte todo lo que te cuentan, ni tener miedo a lo que te cuenten, porque lo puedes efectivamente verificar. Para verificar tenemos a nuestro patrocinador de este programa, que es Discovery. Nos va a hacer Pablo una introducción. Tengo a lo que aquí es la nota de prensa de Discovery, Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, Dale. tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Se encargan de todo: búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones y seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajamos con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Te lo están dejando muy bien. Además, optimizamos el precio de mercado y cuidamos tu vivienda como si fuera la nuestra, con comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilar sin estrés, llama ahora y pide una valoración. Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos de profesionales, que patrocinan este segundo capítulo, programa de La Batalla Cultural. Genial. Y recordando que el primero lo hicimos sobre el tema de la vivienda. O sea, que Discovery llega justo a tiempo. Y está disponible nuestro capítulo completo en el canal de YouTube. También estamos en todas las redes sociales, ¿verdad? Estamos en TikTok, estamos en Twitter. Sí, ¿tú te la sabes, Jorge o Daniel? La Cultural 26. La Batalla Cultural 26. Sí, en YouTube es La Batalla Cultural 2026, sí, en YouTube. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí ha sido el programa de hoy. La semana que viene volveremos con más temas, con más argumentos, con la misma determinación de siempre: no pedir permiso para defender la libertad. Gracias por estar ahí y nos vemos en La Batalla Cultural. Streets full of cigarettes.